Hola a todos. Hoy es martes, 24 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo Max Blumenthal está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Max. Me alegra verte, Nima. Perdona por haberte hecho esperar. Por favor, dale al botón de me gusta y sigue a Max en su página web, thegrayzone.com. También puedes seguirle en su canal de YouTube con el mismo nombre, The Gray Zone. Mi amigo ha puesto el enlace a la página web aquí en la sección de comentarios. Puedes hacer clic y acceder directamente. Una de las razones por las que llegamos tarde hoy es que Max estaba terminando su nuevo artículo, su nuevo texto sobre lo que ha estado ocurriendo en Irán, acerca del uso de Starlink durante las protestas y los disturbios que siguieron. Max, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué has descubierto? Déjame abrir el artículo que acabas de publicar. Aquí está el título. El líder de la NED fue interrumpido en el Congreso tras presumir de haber desplegado 200 Starlinks en Irán en medio de la violencia. Bueno, como probablemente sepan sus espectadores, Irán fue escenario de 2 días de disturbios mortales entre el 8 y el 9 de junio que, según las cifras oficiales del gobierno iraní, dejaron más de 3.000 muertos. Es mucha gente. El número de víctimas, evidentemente, está siendo enormemente exagerado en los medios estadounidenses y occidentales, y empezaremos a ver por qué. Quiero decir, ya podemos verlo claramente. Hoy supimos, a través de una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, que una organización llamada National Endowment for Democracy, financiada por el gobierno estadounidense y dedicada a promover el cambio de régimen en todo el mundo, mediante el patrocinio de los llamados grupos de la sociedad civil, medios de comunicación, activistas, la formación de periodistas y la financiación de partidos políticos, ha identificado ahora a Irán como su principal objetivo. Y hoy, su presidente fue interrogado por el presidente demócrata de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara sobre un supuesto programa secreto del Departamento de Estado para introducir de contrabando Starlink en Irán. Declaró que el Fondo Nacional para la Democracia ya había desplegado allí 200 terminales de Starlink. Luego fue interrumpido de inmediato por el presidente del comité porque había dicho demasiado. Recogimos esta información en The Gray Zone. Tenemos el video disponible. El presidente del Fondo Nacional para la Democracia es Damon Wilson. Llevamos años informando sobre el fondo, también conocido como NED, y sus actividades subversivas en todo el mundo. Y ahora sabemos hasta qué punto estuvieron implicados en estos disturbios. Wilson también se atribuyó el mérito de las cifras de muertos y dijo que están trabajando con sus socios, que tienen redes dentro de Irán, para básicamente aumentar la cifra oficial de fallecidos a entre 17.000 y 30.000. Mientras tanto, los medios de comunicación occidentales tradicionales se basan en fuentes monárquicas cercanas a Reza Pahlavi para elevar la cifra a 36.000, sin ninguna verificación. Así que ahora podemos ver, en cierto modo, cómo se hace la salchicha. Y lo estamos viendo no solo a puerta cerrada, sino en un comité del Congreso, donde el presidente de esta organización de cambio de régimen, el brazo de cambio de régimen del gobierno estadounidense, Abraham Stacks 4. Sí, déjame poner el clip que acabas de mencionar y reproducirlo para nuestra audiencia. Creo, señor presidente, que hoy hemos recibido una notificación de que el Departamento de Estado está financiando un nuevo programa, algo relacionado con Starlink. ¿Se llama así? ¿Puede explicarlo? No quisiera hablar en nombre del Departamento de Estado, pero lo que sí puedo compartir es que llevamos años invirtiendo en herramientas de comunicación que permiten enviar información a Irán, incluso cuando la conectividad a Internet está bloqueada. En concreto,
Empezamos a apoyar el despliegue y la operación de unos 200 terminales de Starlink desde el principio. Sue Albert, ¿sabes qué? Voy a interrumpirte. Sen senin what is that, sir? Well, it is... Sí, sabes, en aquellos días yo estaba en Irán, Max. Como mencionaste, los 2 primeros días fueron muy tranquilos. La gente protestaba. Querían mostrar algún tipo de objeción a la situación económica. Después de todo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que habían intentado hacer todo lo posible para hundir la moneda iraní, y ese fue el resultado. Las protestas fueron la consecuencia de lo que habían hecho en Estados Unidos. Y luego ves cómo las protestas se convierten en disturbios. Fue muy extraño para mí porque, en ese momento en particular, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, intentó hablar con economistas y con las élites del bazar, el mercado de allí, y de repente ocurrió algo sobre el terreno, y todo cambió. La naturaleza de las protestas se transformó en disturbios y empezaron a quemarlo todo. Fue muy extraño para mí presenciarlo. Sí, y fue entonces cuando empezó realmente la presión sobre Trump para que hiciera algo. Fue el 14 de enero, quizá el 12 o el 14, justo después del apagón de Internet, que curiosamente detuvo los disturbios violentos y el cierre de Starlink, que al parecer los alborotadores estaban utilizando para coordinar los desórdenes. Donald Trump se vio sometido a toda esa presión para actuar, o al menos decir algo, pero los recursos militares no estaban desplegados. Acababa de secuestrar a Maduro, y el grupo de combate del portaaviones USS Gerald Ford seguía en el Caribe. El grupo de combate del portaaviones Abraham Lincoln no estaba en posición, pero entonces Trump declaró, la ayuda está en camino, y eso alimentó la creencia entre la oposición iraní de que Estados Unidos iba a intervenir. Eso atrapó a Donald Trump. A partir de ese momento, tuvo que autorizar el desplazamiento de 2 grupos de combate de portaaviones para que se situaran en posición. Luego reanudó esas negociaciones, que llevaron a la guerra en junio, y empezó a jugar al juego de Israel, convirtiéndose básicamente en una marioneta de Benjamín Netanyahu. Así que esa fue la utilidad, ese fue el propósito de esos disturbios de cambio de régimen. Y ahora podemos ver cómo una entidad del gobierno estadounidense, la National Endowment for Democracy, había preparado en cierto modo el terreno para el descontento y la insurrección en Irán. También estaba la evaluación que citamos en The Gray Zone de Stratfor, conocida en aquel momento como la CIA privada, que fue muy precisa al referirse a los disturbios como un puente hacia una posible intervención militar de Estados Unidos. Dijeron que esos disturbios no conducirían a un cambio de régimen, pero sí podrían desembocar en una guerra para provocar un cambio de régimen, y básicamente ese era su propósito. Sin embargo, si se produjera una guerra de cambio de régimen, todas las protestas terminarían. Pero en realidad ya habían terminado debido al apagón de Internet. Así que ahí es donde estamos ahora en Estados Unidos. Aquí en Washington, Trump se está preparando para su discurso sobre el Estado de la Unión y va a hablar sobre Irán. Los Juegos Olímpicos de invierno acaban de terminar. No podían hacer la guerra durante los Juegos. Todos los recursos militares que Estados Unidos puede reunir parecen estar listos. Puede que no sean suficientes, pero es lo que tiene Estados Unidos. E Israel está preparando su propio plan de ataque en coordinación con Estados Unidos. Así que realmente hemos llegado a un punto de inflexión. La única otra fecha o evento de esta semana que creo que es relevante son las negociaciones del jueves, creo, en Ginebra. Y es ahí donde Trump, Witkoff y Kushner les están diciendo a los iraníes que si no capitulan esencialmente, en palabras del propio Witkoff, si no capitulan, entonces los atacarán. Sí, pues Witkoff dijo algo sobre el programa nuclear de Irán,
lo cual me resulta muy familiar, como lo que llevamos años escuchando de Benjamin Netanyahu. Esto fue lo que dijo Witkoff. Dicen que todo se trata de su programa civil, y sin embargo, han estado enriqueciendo mucho más allá del nivel necesario para el uso nuclear civil, hasta un 60%. Probablemente estén a una semana de tener material de calidad industrial para fabricar bombas, y eso es realmente peligroso, así que no puedo permitirlo. Es algo con lo que tienen que cumplir hasta que nos demuestren que, ya sabes, pueden hacerlo. Así que, si la situación es tan grave, entonces hay que negociar. Hay que hablar en lugar de enviar un montón de armas a la región para ejercer presión. Parece que, en la mente de la administración Trump, el gobierno iraní y el pueblo iraní, de algún modo, capitularían como si fueran terroristas. Pero eso no va a suceder, Max. Esta gente no tiene ni idea de lo que está ocurriendo en Irán, ni de lo preparados que están los iraníes para cualquier cosa. Están dispuestos a negociar. Están preparados para la guerra si Estados Unidos decide atacarlos. Y después de todo, están hablando del jueves, como mencionaste. No sé qué resultado vamos a obtener el jueves, porque no es muy prometedor cuando se envían tantas armas a la región. Entonces, ¿cuál es tu evaluación de la situación actual? Es tan frágil. Creo que incluso una operación de bandera falsa podría provocar una nueva guerra en Oriente Medio. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Hoy se ha informado de que Jared Kushner y Steve Witkoff van a tomar la decisión sobre si debe haber guerra, basándose en su evaluación de las negociaciones y en si pueden continuar. Así que tenemos a dos partidarios del movimiento sionista profundamente implicados en el proyecto del sionismo, Jared Kushner mucho más que Steve Witkoff. Pero la familia de Witkoff está integrada en esta red de intereses empresariales y élites pro-sionistas. Pero Jared Kushner, de niño, sus padres recibían a Benjamin Netanyahu. Tenía que dejar su cama para que Netanyahu pudiera quedarse en su casa. Prácticamente compartía la cama con Netanyahu. Así que esta es la persona que queda para tomar esa decisión. Jared Kushner no ocupa ningún cargo en el gobierno de Estados Unidos. Ni siquiera se hizo saber a los seguidores de Trump, ni siquiera a los del círculo más cercano de Trump, que Jared Kushner desempeñaría un papel en esta administración. Y aparece de la nada, y ahora depende de él tomar lo que creo que será una de las decisiones más trascendentales de nuestras vidas, y sin duda, de la administración Trump. Decidirá que Trump se comportará como dicen sus oponentes, que siempre se echa atrás, y retirará todos esos recursos militares, decepcionando a Netanyahu, porque Netanyahu nunca más podrá reunir tantos recursos militares estadounidenses, ni un nivel de despliegue de fuerza semejante alrededor de Irán, probablemente en lo que le queda de vida, con un presidente en el cargo que controla ambas cámaras del Congreso a través de su partido, y que es esencialmente un vehículo de influencia israelí mediante donaciones. Cientos de millones de dólares de Miriam Adelson, Paul Singer y otros multimillonarios sionistas afines al MAGA. Esta es una oportunidad única en la vida para Netanyahu, y si Trump se echa atrás, si Trump encuentra una vía de escape, lo cual en realidad sería lo correcto, no solo desde el punto de vista político o diplomático, sino también militarmente para Estados Unidos, si no lo hace, los israelíes estarán furiosos. Y como mencionaste, podrían recurrir a operaciones encubiertas, a una bandera falsa. También podrían atacar directamente a Irán, como hicieron en junio. Y ese es el otro problema con estas negociaciones, dejando de lado la profunda implicación ideológica que el equipo negociador estadounidense tiene en el proyecto del sionismo. Israel es simplemente una incógnita. Y ahora Israel reconoce, con razón, según está apareciendo en los medios israelíes, que Irán está alcanzando la paridad militar con su propio ejército. With its own military. Israel's been gifted every gadget and
A Israel se le ha otorgado todo tipo de dispositivos y toda la inversión en alta tecnología posible por parte del imperio más poderoso de la historia humana, junto con un puente aéreo de facto de JDAM, bombas de gran potencia, F-35, F-18 y F-15. Poseen la fuerza aérea más poderosa después de la de Estados Unidos, una de las más poderosas del mundo. Y aún así, se han visto obligados a reconocer, tras la guerra de 12 días, que Irán, gracias a su programa de misiles balísticos, es capaz de enfrentarse a ellos hasta un punto muerto y forzarlos a exigir un alto el fuego. Y desde esa guerra, Irán no solo ha repuesto su arsenal de misiles balísticos, sino que lo ha superado, produciendo más sistemas móviles de lanzamiento de misiles, así como más bases militares subterráneas de facto para sus misiles balísticos, sus miles de drones y sus minas marinas. Y además, Irán tiene minas marinas similares a drones que pueden moverse para evitar los sistemas de limpieza de minas. Su ejército, que se ha desarrollado principalmente de forma autóctona, pero que ahora recibe nuevo apoyo, en su mayor parte desconocido para mí, de Rusia y China, es más fuerte que nunca. Así que quienes han dicho que Irán está en su punto más débil, he visto incluso a algunos analistas que considero creíbles decirlo, se equivocan. Los israelíes lo entienden. Publiqué en Twitter un enlace a un artículo del periódico más leído de Israel, Yediot Aharonot, en el que se informa de que funcionarios israelíes están informando y presionando con urgencia a sus homólogos militares estadounidenses para que ataquen a Irán, porque están muy preocupados por la naturaleza del programa de misiles balísticos iraní. Estos disturbios, que fueron provocados en parte por el asalto económico de Estados Unidos a Irán mediante sanciones, generaron la sensación de que Irán es débil, de que internamente está contra las cuerdas. Pero los israelíes entienden que, militarmente, Irán se está volviendo demasiado fuerte. Y por eso creo que, incluso si ahora hay negociaciones que tienen éxito, solo se está retrasando lo inevitable. Mientras exista este proyecto del Gran Israel en la región, la guerra con Irán será, en última instancia, inevitable. La presión sobre cualquier presidente estadounidense, el enorme peso de ella, especialmente sobre un republicano como Trump, será casi imposible de resistir cuando se trate de atacar. Hemos visto que el Pentágono por fin está hablando de cómo una guerra con Irán llevaría tiempo, que sería prolongada. No va a ser una guerra rápida, ni un ataque rápido. Y se está hablando de las enormes bajas que esta guerra podría causar a Estados Unidos. El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kine, incluso advirtió al propio Donald Trump. Así que, teniendo eso en cuenta, ¿cuál sería el objetivo principal? Y en tu opinión, en lo que respecta a la administración Trump, ¿cómo ves la combinación de fuerzas? Por un lado, vemos al general Kine salir y decir que si se inicia esta guerra, será una guerra continua, una nueva guerra en Oriente Medio que podría durar años. Por otro lado, están personas como Lindsey Graham, aquellos que son mayoritariamente partidarios de la guerra y quieren provocar un nuevo conflicto en Oriente Medio a favor de Israel, utilizando a Estados Unidos como intermediario contra Irán. ¿Cómo ves la combinación de estas fuerzas dentro de la administración Trump? Bueno, empecemos con Lindsey Graham. Es otro vehículo de la influencia israelí, se puede ver claramente. Ya ha hecho 2 viajes a Tel Aviv este año, y mientras él viaja a Tel Aviv, Netanyahu viaja a Washington. Se intercambian los papeles. Es como un juego de trileros, un juego de 3 cartas, en el que no se puede distinguir quién es el israelí y quién es el estadounidense. Pero al intercambiarse, crean un coro que Trump escucha, que debe atacar a Irán. Netanyahu se reúne con aliados en Washington, proporcionando a Trump y a su equipo tuvo esa información de inteligencia, exagerando a su supuesta capacidad de destruir inminente Irán.
Steve Witkoff declaró esta semana que Irán está a una semana de tener una bomba nuclear, algo que obviamente proviene de los israelíes. En este mismo momento, a las 3 en punto, Marco Rubio, el director del Consejo de Seguridad Nacional y el secretario de Estado han convocado una reunión sobre Irán, y el director de la CIA, John Ratcliffe, también está allí. Hay otra figura parecida a Lindsey Graham, que, como escribí el año pasado, es conocida dentro de la administración como el taquígrafo del Mossad, porque recibe informes del Mossad y luego se los transmite directamente al presidente. Susie Wiles es la jefa de gabinete que se asegurará de que no haya disidentes en esas reuniones. Tucker Carlson, que recién salido de desmontar al embajador de Estados Unidos en Israel, o quizá al embajador israelí en Estados Unidos, Mike Huckabee, en Jerusalén, durante una entrevista de 2 horas, apareció en la Casa Blanca. Y quiero decir, cualquiera podía adivinar por qué estaba allí Tucker. No fue para comer en Burger King con Donald Trump. Fue para presionar a Trump en contra de una guerra con Irán, para advertirle de las consecuencias y para ponerse en el lugar de Charlie Kirk, el difunto líder de Tepusa, que el año pasado intentó advertir a Trump y fue reprendido por el propio presidente, muy enfadado, por advertir sobre una guerra con Irán. Creo que fui el primer periodista en revelar eso. Así que hay fuerzas en competencia, pero son fuerzas políticas. Pete Hegseth, él es el secretario de Guerra, lo que antes se conocía como el secretario de Defensa. En realidad, me gusta este nuevo título. Es más honesto sobre lo que es el Pentágono. Hegseth hará lo que estas fuerzas le digan que haga. Solo quiere mantener su puesto. Recientemente estuvo entrenando con algunos cadetes militares, levantando lo que parecían pesas falsas, afirmando que estaba levantando 160 kilos. No sé si está en un ciclo de esteroides o si las pesas eran falsas, pero en realidad no importa. Este tipo de espectáculos demuestra que Pete Hegseth no es una persona seria y que los verdaderamente serios están en el Departamento de Adquisiciones del Pentágono. Los que tienen que averiguar cuántos recursos militares hay disponibles y, sobre todo, cuánta capacidad de ataque a distancia puede reunir realmente Estados Unidos y durante cuánto tiempo frente a un ejército como el de Irán. Las personas serias del Pentágono están en la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, Inteligencia Militar, los que determinan cuál es la capacidad de Irán, su propia capacidad de disuasión, su habilidad para resistir ataques y así sucesivamente. No están en la cúpula, en el nivel político. Y luego están los altos mandos del Pentágono. Son los generales, incluido Dan Kane, que han tenido que tratar con la DIA y con el área de adquisiciones y conocen las cifras. Ellos son en sirve de pos de números. Quiero decir, Kane, supongo, también es más ideológicamente afín al MAGA que Mark Milley u otros anteriores jefes del CENTCOM, pero está observando los hechos fríos y duros. Está reconociendo que esta guerra puede que no sea ganable con un asalto relámpago a Irán, que podría prolongarse durante semanas o meses sin siquiera lograr un cambio de régimen, matando posiblemente a decenas de miles de personas, provocando una crisis económica global y quizá desestabilizando las dictaduras familiares en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Pero para él es una cuestión de si es o no ganable militarmente. No creo que esté considerando siquiera las cuestiones políticas o morales. Se trata simplemente de si pueden hacer el trabajo y de lo que Irán puede hacer en respuesta. Y filtró, o alguien de su entorno filtró, a 3 grandes medios de comunicación en Estados Unidos que el Pentágono y el Estado Mayor Conjunto están esencialmente preocupados, si no abiertamente en contra, de iniciar esta guerra. Así que si Trump lo hiciera, sería simplemente otra confirmación
de que se trata de una guerra por Israel, por los elementos ideológicos que han capturado la Casa Blanca y que no representan al público estadounidense, el cual se opone a esta guerra en gran medida. Aproximadamente el 70% del público estadounidense se opone. Creo que el 95% de los demócratas registrados se oponen. Ni siquiera representa al ejército estadounidense, que ya ha expresado su oposición. Representa a esta facción de fanáticos ideológicos que son partidarios del proyecto del Gran Israel y de la filosofía fundamentalmente desestabilizadora del sionismo. De hecho, Tucker Carlson mencionó esto en su entrevista con Mike Huckabee. Dijo que la mayoría de los estadounidenses no quieren una guerra con Irán. Y la respuesta de Mike Huckabee fue bastante sorprendente. Dijo que no es tan importante que el presidente de Estados Unidos tenga eso en cuenta. ¿Cuál es el proceso aquí? ¿De verdad no están considerando la situación en su propia sociedad? ¿De verdad no les preocupa eso? ¿O pueden simplemente sacrificar en Tuigsdagsfest? Quiero decir, si Donald Trump y el ejército estadounidense, junto con Israel, lograran atacar Irán y obtener resultados similares a los que intentaron en Venezuela, dejarían en ridículo a todos sus detractores. Y sin duda eso impulsaría sus posibilidades en 2028. Y Ben Shapiro declararía la victoria sobre Charlie Kirk y Tucker Carlson, y ahí acabaría todo. Pero eso no es algo que probablemente ocurra. No me imagino que salga tan bien. Por cierto, Estados Unidos no consiguió un cambio de régimen en Venezuela. Básicamente fue una operación de fuerzas especiales para extraer o secuestrar a una persona y a su esposa. ¿Serían siquiera capaces de llevar a cabo algo así dentro de Irán? No lo sé. Pero lograr un cambio de régimen, creo que incluso la persona promedio en Estados Unidos tiene una comprensión vaga de la resiliencia de la República Islámica y de que no puede simplemente eliminarse con oleadas de Jodiam en 72 horas. Va a ser un asunto sangriento y podría costar la vida de muchos miembros del servicio estadounidense, incluidos miembros de la tripulación del USS Gerald R. Ford, que tuvo que atracar ayer en la isla de Creta solo para poder vaciar los intestinos porque el sistema de aseos se había atascado por completo y estaba desbordándose. Así que, políticamente, Trump camina sobre el filo de una navaja. No habría nada más desastroso para Trump que perder varios cientos de miembros del servicio estadounidense o provocar una crisis económica por una guerra que cada vez más estadounidenses entienden que se libraría en nombre de Israel. No sé en qué está pensando. No parece que esté pensando mucho. Como mencioné al principio de nuestra conversación, Trump se atrapó a sí mismo cuando, creo que fue el 12 de enero, dijo: "La ayuda está en camino", y les dijo a los iraníes que iba a hacer algo. Luego vino el puente aéreo, todos los recursos militares, la mayor parte de la Fuerza Aérea estadounidense y más de un tercio de los recursos navales de Estados Unidos. Así que está atrapado. ¿Y quién lo está atrapando? ¿Quién está tendiendo la trampa? Figuras como Marco Rubio, que tienen la capacidad de desplegar esos recursos como presidente o director del Consejo de Seguridad Nacional. Figuras cuyas carreras han sido impulsadas por oligarcas sionistas como Paul Singer. Hay otro factor aquí que creo que es más psicológico. Intento evitarlo. Procuro centrarme más en factores materiales como las donaciones pro-israelíes o el complejo militar industrial. Pero creo que la personalidad siempre influye en todo lo que hace Trump. Y Trump ha sido el objetivo de muchos intentos de asesinato. Uno de ellos ocurrió, al parecer, hace 2 días, cuando una persona que figuraba como desaparecida simplemente apareció en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en West Palm Beach, con una escopeta y una lata de gasolina, y fue abatida por el servicio secreto. Recordamos cuando Trump era candidato. Hubo 2 complots de asesinato,
incluido uno que falló su cráneo por apenas unos milímetros. Y ya sabes, entre la base MAGA hay una sensación de que esas investigaciones sobre los intentos de asesinato fueron enterradas por el FBI de Trump tras enormes fallos de seguridad del servicio secreto. También hay una sensación dentro de la familia Trump, y lo sé porque esa es su creencia. No digo que sea mi creencia, no lo sé. Podrían haber sido simplemente, ya sabes, Tyler Robinson, que mató a Charlie Kirk, Thomas Crooks, que casi mata a Donald Trump en Butler, Pensilvania, y Ryan Routh, que estaba reclutando para el ejército ucraniano en Ucrania y luego apareció en Mar-a-Lago esperando fuera con un rifle de francotirador antes de ser arrestado. Estas personas podrían haber sido simplemente lunáticos solitarios. Es un poco extraño que sigan atacando a Trump, pero la creencia dentro de la familia Trump es que están siendo perseguidos por ellos. Se les oye decir, por ejemplo, intentaron matar a Eric Trump, el hijo de Donald Trump. Él dijo, intentaron destituir a mi presidente, mi padre, emprendieron una guerra legal contra mi padre, inventaron una farsa sobre Rusia contra mi padre, y ahora intentan matarlo con estos complots de asesinato. De hecho, lo dijo en una entrevista con CNN el año pasado. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿A quién ve la familia Trump como ellos? Claramente creen que existe un ellos que intenta matarlos, y que ese ellos es muy poderoso. Así que puedo deducir de eso que Trump teme que si no sigue el programa, que cada vez sigue más, traicionando muchas de sus promesas de campaña, incluso en cuestiones de guerra y paz, corre más riesgo, y su equipo de seguridad no puede protegerlo. Su familia cree absolutamente que el equipo de seguridad responsable de tantos fallos, especialmente en Butler, Pensilvania, no puede protegerle. Y ver lo que le ocurrió a Charlie Kirk debió de asustar a Donald Trump. ¿Y cuándo le ocurrió eso a Charlie Kirk? En un momento en que Charlie Kirk se estaba apartando de la línea pro-israelí, perdiendo donaciones multimillonarias para Tape USA y presionando al presidente en contra de una guerra con Irán. ¿Tengo pruebas de que Israel fuera responsable de la muerte de Charlie Kirk? No, pero ese no es el objetivo de los comentarios que estoy haciendo aquí. Todo lo que intento es meterme en la cabeza de Donald Trump. Y sé con certeza que su familia cree que están siendo objeto de ataques por parte de fuerzas poderosas. Recientemente, Tom Barrack, el enviado estadounidense en Turquía, dijo que Israel debe revisar su estrategia en la región, porque Estados Unidos no puede librar todas las guerras en nombre de Israel. Hay más de 1.000 millones, quizás 2.000 millones, de musulmanes, y no podemos luchar contra todos a favor de Israel. Durante la entrevista que Tucker Carlson tuvo con Mike Huckabee, surgió este argumento de que Gran Israel significa que todo Oriente Medio forma parte de Israel. Es algo muy extraño, porque ¿cuánto tiempo quiere Estados Unidos seguir librando estas guerras interminables en Oriente Medio? Es una receta para el desastre. Y teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con la economía estadounidense, la competencia entre Estados Unidos y China, entre Oriente y Occidente, déjame poner la parte en la que Mike Huckabee expone su idea sobre el Gran Israel. Que Dios dio esta tierra a este pueblo. Y por eso es completamente justo que yo con respeto pregunte, ¿de qué tierra estás hablando? Porque acabo de leer el Génesis 15, como he hecho muchas veces. Y esa tierra, creo que dice, se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates, lo que es, una vez más, básicamente todo Oriente Medio. Así que Dios dio esa tierra a su pueblo, los judíos, ¿o no lo hizo? Tú dices que sí. ¿Qué significa eso? ¿Tiene Israel derecho a esa tierra? Porque estás apelando al Génesis. Estás diciendo que ese es el título original. Estaría bien si la tomaran toda. Eso tuvo muchas repercusiones entre los estados árabes del Golfo Pérsico. ¿Cuál es tu interpretación de eso?
Bueno, los estados árabes, que son esencialmente vasallos, o lo han sido, y de quienes se esperaba que normalizaran relaciones con Israel, ahora se están dando cuenta, gracias a la intervención de Tucker y al revelador comentario de Mike Huckabee, que en realidad no es más que una simple explicación de la ideología sionista cristiana, no teología, ideología, de que Israel tiene derecho a controlar todo su territorio. En esencia, según la ideología de Huckabee, cualquier lugar por donde caminaron los hebreos en la Biblia, donde haya lugares sagrados judíos, es donde puede y debe existir Israel. Pero esto es algo que Irán ha comprendido, y lo ha comprendido durante décadas, que existe un proyecto del Gran Israel, que Israel no es una nación que vaya a establecer fronteras definitivas, y aunque quizá no busque necesariamente controlar todo el territorio entre el Nilo y el Éufrates, el Gran Israel intentará controlar a todos los gobiernos y a todas las personas mediante alguna forma de fuerza. Irán también ha entendido que Israel utilizará fuerzas o grupos intermediarios, como los extremistas suníes, para desestabilizar la región con el fin de lograr ese control. Por eso Qasem Soleimani envió a la Guardia Revolucionaria Islámica para derrotar al ISIS en Irak y Siria. No se trataba solo del ISIS, su mensaje era: si no los combatimos en nuestra periferia, los combatiremos dentro de nuestro país. De régimen. Israel achieves its goal of regime change, yes, Iranians will see their country fragmented. Sí, los iraníes verán su país fragmentado. Ya no será el mismo país que era. Habrá una guerra civil y habrá infiltración de esos elementos violentos, lo mismo que ha experimentado Líbano desde 1982, cuando Israel invadió. Y siguen matando a ciudadanos libaneses mientras hablamos. Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, expresó esto en un mensaje dirigido precisamente a esos estados árabes, a esas naciones suníes. En el reciente foro de Doha, habló durante 10 minutos y explicó claramente lo que significa el Gran Israel para la región, que es un proyecto de hegemonía total de Israel, una nación que es básicamente diminuta, sin fronteras, controlada por unos 7 millones de judíos israelíes, que se imponen a una región de cientos de millones de personas mediante la fuerza y la brutalidad. Y creo que esos otros estados están empezando a comprender ese principio. Pero ¿qué tienen como palanca, aparte de declaraciones enérgicas, como la notable que encabezó Arabia Saudí contra el concepto de la Gran Israel de Mike Huckabee, expresado de forma más burda? Eso es lo que la región está combatiendo ahora mismo. Y en muchos sentidos, es lo que gran parte del mundo está combatiendo, el concepto de la Gran Israel. No tiene fronteras. Sabemos dónde empieza, lead, pero no sabemos dónde termine. Y por eso lo único que entiende es la fuerza. Tengo que repetir primero. No sé qué quieres que esté muy preguntando. Sí, pero para terminar, Max, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Muchas gracias, Nima. En tu como siempre.